efectivamente, o sea, sin estándares no tendríamos tecnología, así de simple. No habría forma de que las tecnologías intercambien información. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Hola y bienvenidos al episodio 2 de la tercera temporada. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las patentes esenciales y el rol que éstas juegan en todos los aparatos, en todos los utensilios que tenemos interconectados en nuestros hogares y en nuestras oficinas. Y claro, sobre todo aquel aparato rectangular que tenemos siempre en el bolsillo o en la cartera. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy para conversar más sobre este tema. Buenos días, Leticia. Primero que nada, gracias por invitarme a esta conversación que parece que va a ser muy entretenida. Bueno, primero mi nombre es Adán González. Ya soy chileno, tengo 46 años ya. Mira, imagínate, ya soy senior y soy de profesión abogado. Ya, abogado. Mira, resumiendo un poco mi trayectoria profesional, te puedo decir simplemente que soy un hombre de la propiedad intelectual. Ya, he dedicado toda mi vida a la propiedad intelectual. Bueno, toda mi vida profesional, aclarando. Yo estudié en Chile y ingresé muy joven ahí al Ministerio de Economía, al Departamento de Propiedad Industrial. ¿Ya? En ese tiempo era el organismo encargado de la tramitación de las marcas y patentes. ¿Ah? Empecé como examinador de marcas. Y bueno, fue muy entretenida esa labor porque te puedo decir que a partir de ahí me enamoré de la propiedad intelectual, completamente. Tuve la oportunidad de tener diversos cargos y cuando se fundó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, tuve la fortuna de ser su director jurídico. Estaba el director y estaba yo de su director jurídico. Así que pude ver varias cosas interesantes. Nos tocó ver bastantes problemas legales o encrucijadas legales, especialmente con la implementación de ciertos tratados internacionales. Me acuerdo, por ejemplo, que nos costó un poco la implementación del PCT o el TLT en ese tiempo de marca. Luego, ¿Cuál es eh, el PCT y el TLD para que nos mira, el cuentes? PCT, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Tú sabes que y el TLT, el Tratado de Derecho de Marca. Fíjate que la particularidad de estos tratados, especialmente del PCT, es que son tratados que facilitan la presentación de solicitudes de patentes en varios países a la vez. Como tú sabes muy bien, como tú sabes muy bien, la patente es territorial, ya, o regional en algunos casos. Entonces, para hacerle la vida fácil a los solicitantes, la OMPI, eh, eh, la OMPI administra este tratado de patente y permite a los solicitantes presentar una aplicación en varios países a la vez. El TLT más que nada consiste en un tratado que establece una simplificación de los requisitos formales de la presentación de marcas comerciales. Eso ayuda muchísimo porque tú sabes que la presentación de marcas comerciales internacionales normalmente se van con cartera de marcas comerciales, entonces se simplifica desde el punto de vista de los poderes ya, y descripción. Es interesante que en ese tiempo, como digo, fue difícil porque las legislaciones nacionales tenían, obviamente tenían particularidades propias y entre el PCT y TLT vinieron a armonizar mucho, bastante. Ya ahí hubo bastante resistencia en algunos casos de las personas implicadas o que debían implementar estos tratados. ¿Ya? Eh, posteriormente, posteriormente tuve el, tuve el honor de dirigir un departamento legislativo. Ya estábamos encargados de redactar proyectos de ley de propiedad industrial. Fue verdaderamente enriquecedor.
O sea, tú estabas dentro del aparato de políticas públicas y también del Claro. legislativo, dentro de todo lo que realmente hace efectivo la protección de los derechos en nuestros países. O sea, que tienes una perspectiva bastante única porque lo viste desde el punto de vista del regulador. Mira, fue muy interesante porque, claro, es una, es una visión, ¿ah? Ojo, porque es una visión. Yo creo que es una visión que es importante, no es la única. Por eso estoy agradecido, o sea, de haber tenido la posibilidad de ver esa forma de esa forma la propiedad intelectual. Creo que muy pocas personas la tienen. Y en el departamento legislativo, bueno, tuvimos la posibilidad de analizar y desarrollar legislación o regulación más conforme a los tiempos actuales. Lo digo así porque efectivamente la tecnología, la innovación avanza mucho más rápido que la regulación. Entonces, por naturaleza, eh, siempre una ley de propiedad intelectual o industrial debería adaptarse cada cierto tiempo, ya no para ciertas cosas, porque la tecnología es cambiante. Sí, y siempre hay que actualizarla, siempre hay que adaptarla de acuerdo a las nuevas expresiones y la nueva manera de crear, porque así como la tecnología avanza, las leyes y los reglamentos y las normas en general deben también de adaptarse al nuevo cambio para que pueda normar lo que debe de normar. Gracias a eso también surgió mi interés por estudiar más la materia, por estudiar más saber un poco más de qué se trataba la propiedad intelectual. ¿Ya? Mientras más uno se inmerse en un tema o en una problemática o en un asunto en específico, uno quiere estudiarlo, conocerlo, entenderlo para también dar mejor resultado, o sea, dar mejor resultado desde el punto de vista del regulador y también como abogado, en el caso de abogado de derecho privado para clientes, como investigador, o sea, cualquier tipo de error que se haga dentro del área del derecho, que es muy rica nuestra carrera. Lo mejor es estudiar y conocer, porque mientras más estudia, más conoce, mejor es el trabajo al final. Mira, Leticia, exactamente, exactamente. Aquí la propiedad intelectual es vital, o sea, es crucial, digamos. Si bien en otras áreas del derecho puede primar bastante la práctica, si tú te dedicas, por ejemplo, a políticas públicas, o te dedicas a legislativo, o te dedicas a incluso a ejercer propiedad intelectual, tienes que estudiar, Ujú. tienes que actualizarte cada cierto tiempo porque es esencial saber lo que está pasando, ¿ya? Esencial. Sí, hay que estar arriba de todo. Entonces, ¿cómo llegaste a escribir tu libro? ¿Qué es la razón por la cual te estamos entrevistando hoy y cómo yo llegué a conocer de ti? Tú escribiste un libro que se llama Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos, prevención y reacción frente a las conductas oportunistas. Entonces, cuéntanos cómo llegaste a escribir este libro. Mira, Leticia, bueno, en eso, ahí te tengo que contar la otra parte de mi vida, ¿ah? O sea, aparte de ejercer como el ministerio o el INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, también siempre me preocupé de mi lado académico. Fui profesor casi 7 años, creo que en la Universidad Diego Portales en Chile de Propiedad Intelectual. Hice un máster en Propiedad Intelectual Europeo en Estocolmo en 2005 y posteriormente, cuando aquí en España tuve la posibilidad de escribir mi tesis de doctorado. ¿Ya? Y precisamente, o sea, la idea del libro surgió por por no saber, esa es la verdad, por la ignorancia, ¿ya? Te, no, te lo explico, mira, en el curso de las clases me tocó tratar el tema de las patentes en el área de telecom. Y estamos hablando hace muchos años. Y recién en ese entonces empezó a surgir los conflictos entre Nokia, Apple, especialmente Samsung Apple. ¿Ya? Y ahí salieron a la luz, digamos, los conflictos de patentes, de este tipo de patentes sociales que ahora voy a explicar. ¿Ya? Y, y fíjate que mientras más leía, no lo lograba entender. Mira, en serio, me dedicaba una tarde a hacer diagramas, a ver los litigios, y algo pasaba que no entendía muy bien. O sea, entendía en el fondo que había un litigio, pero no entendía qué pasaba, cuál era el problema, ¿ya? De fondo.
Entonces, posteriormente, cuando tuve la posibilidad de escribir mi tesis de doctorado, dije, mira, voy a estudiar este tema, voy a estudiar este tema. Y comencé a investigar. Y, y te digo que ha sido un camino muy largo, ha sido un camino muy largo porque eh, es un área no solamente jurídica, la parte jurídica es una parte, es solo un ingrediente. Ahí claramente ves problemas de negocios, tecnológicos también, la tecnología es difícil de entender. Entonces, eh, después de varios años, pude escribir mi tesis de doctorado, pero no quedé contento con mi tesis de doctorado. Bueno, obvio, o sea, yo creo que muy poca gente queda contento con su tesis de doctorado, y decidí escribir un libro basándome en la tesis de doctorado, pero no que no sea la misma, que sea mejorada, mejor dicho, dándole cosas. Y ahí surgió el libro sobre las patentes esenciales en los estándares tecnológicos, prevención y reacción a las conductas oportunistas. ¿Ya? Fue más que nada producto de este camino. Entonces te quedaste con las ganas de hacerlo mejor, como quien dice. O sea, hiciste Sí, sí. tu doctorado, pasaste todo eso, perfecto, pero dijiste, yo puedo dar más. Este tema da más. ¿Y qué esencialmente le cambiaste o mejoraste dentro de tu libro? Mira, yo creo que lo primero, hay un problema de cómo muchas veces enfocamos el, el derecho, y especialmente el derecho de propiedad intelectual. Yo creo que es importante eh, darse cuenta de que nosotros somos abogados de negocios, digamos, y tecnológicos a la vez, que si no entiendes qué interés hay detrás del problema, qué interés económico, cuáles son las posesiones, y después, si no entiendes la tecnología, digamos, cómo funciona, tus resultados jurídicos van a estar muy limitados. No significa que tú seas un ingeniero, no significa que tú seas un experto en negocios, no. Simplemente es saber cómo funciona esto. Y creo que con los años, con los años he aprendido eso, de que hay que entender este tipo de contextos primero antes de ponerse a escribir respecto a un tema jurídico. Creo que, por ejemplo, eh, muchos de, los, de las obras que se editan y que se publican en tema de propiedad intelectual pierden un poco el foco rápidamente porque no ven el problema de negocio ni tampoco el problema técnico eh, claramente, ¿ya? Entonces, mi ejercicio en todo este tiempo, digo, incluso después de la tesis, ha sido siempre eso, de enfocar cuál es el problema técnico y de negocios y después a darle un apoyo jurídico. Sí, y eso nos pasa mucho a los abogados, que a veces nos olvidamos que dentro de toda esta entramada de normativas y de reglas, existe una razón por la cual ellas están ahí. Es para regular un negocio, una acción, una actividad en Claro. específica. Entonces, efectivamente, mientras mejor conocemos la actividad que estamos regulando, mientras mejor conocemos la actividad que estamos regulando, mejor es el resultado y mejor podemos hacer nuestro trabajo como abogados. Muchas veces pasa que los abogados solamente nos enfocamos en vamos a hacer el contrato, vamos a hacer Claro, la sí, opinión legal y sí. no me importa lo que el cliente está viviendo dentro de su contexto de su empresa o si es un artista dentro de su contexto artístico, lo cual Sí, es sí. muy importante para poder dar un buen servicio como abogado, específicamente cuando somos abogados de cliente. Leticia, yo creo que has dado en el clavo, porque pasa también es que si tú, por ejemplo, litigas, o sea, yo creo que es cierto que, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces que si bien no sé más que el chico que está en cargo de los negocios, o no sé más que el ingeniero, pero el punto jurídico es sólido, ¿me entiendes? O sea, a lo que voy yo, que sabiendo cómo funciona el negocio, cómo funciona el, el aspecto técnico, tú desde un punto de vista jurídico puedes crear argumentos más sólidos y puedes incluso decir, mira, sabes que hay ciertas prácticas de licenciamiento que no están de acuerdo a la regulación y, y vamos a ganar o vamos a perder o tenemos que llevar esto.
pero eso es esencial saber esos aspectos, saber cómo funciona, digamos, el negocio y cómo, y tú, desde un punto de vista jurídico, apoyar argumentos en pro o en contra. Y eso es típico, el siempre no, pero esto siempre se hace así. Y esta es la práctica en este tipo, en este sector o en esa industria. Y tú, bueno, esa puede ser la práctica, pero la práctica bien ilegal. Oye, Leticia, y de hecho los jueces, digamos, afortunadamente los jueces son abogados, digamos, eso es lo bueno, digamos, pueden ver, Sí, pueden ver propiedad intelectual o industrial, pero a la larga siempre tienen un criterio jurídico muy formado, generalmente hay muy buenos jueces en todas partes. Entonces eso es una garantía, ya, una garantía. sí, eso es verdad, que al final, bueno, por lo menos en países como el mío, donde no tenemos tribunales especializados de propiedad intelectual, los jueces, o sea, son abogados que están formados en todas las materias. Y eso tiene su ventaja y su desventaja. Y una de las grandes ventajas que tiene es que tienen una visión global de la ley y Sí, del derecho sí, y pueden ver las cosas un poquito sí, más universal. sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mira, incluso si hay, por ejemplo, salas especializadas, yo, bueno, yo pienso que con salas especializadas a veces se funciona mejor, ¿ah? Porque no tienes que explicar lo que es la patente, no tienes que explicar lo que es la marca, no tienes que explicar que es una licencia, las características, pero sí es verdad que los jueces eh, fallan, sentencian de acuerdo a principios de derecho. Y eso es una garantía para efecto Sí. de los litigantes. Y más cuando no entienden algo, ahí es que se van a al básico del derecho, se van a Sí, la... sí, 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 es verdad. Sí, porque se van a lo que conocen, que tiene sentido y fallan dentro de esa óptica. Entonces, sí, cuando estamos en un proceso y el juez no conoce la materia, nos toca una gran parte del litigio, no tengo una gran parte de explicarlo Sí, sí, lo más entendible posible, para que por el hecho de no comprender la especialidad de la patente o de la marca, no se falle pensando, o sea, con error o no se falle pensando con asunciones equivocadas. Entonces, vámonos al tema de tu libro. sí. ¿Qué son, antes de preguntarte qué son las patentes Ujú. esenciales, primero vamos un paso hacia atrás? ¿Qué es la estandarización? Y nos puedes dar un ejemplo práctico de qué sería esta práctica. Mira, eh, 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 la estandarización, en términos generales, son, es una forma de coordinación. Es una forma de coordinación puede ser de cualquier tipo, ¿ah? Por ejemplo, desde de dos personas, ya que acuerdan utilizar cierta palabra en común o ciertas sociedades que tienen ciertas costumbres que podrían calificarse de estandarizadas, ¿ya? Eh, hasta, hasta aspectos más complejos. La estandarización en términos generales es transversal a todo el aspecto de la vida humana. En toda ocasión donde hay una coordinación, es decir, dos personas se ponen de acuerdo, surge una estandarización, ya sea el lenguaje, números, en los usos sociales, pero la estandarización que es importante para efecto del derecho, de patente, en este caso, es la estandarización técnica o tecnológica, que más que nada es la creación de parámetros de parámetros técnicos, ya sean de calidad, ya sean de seguridad o sean de interoperabilidad o compatibilidad. Bueno, en primer lugar, porque es básica para el desarrollo tecnológico, básica para el desarrollo tecnológico. En la actualidad tenemos, generalmente, tenemos dos tipos de tecnologías digamos, que son patentadas ya. Están las tecnologías discretas y las tecnologías complejas. Las tecnologías discretas son aquellas que simplemente se componen de una invención valiosa, ¿ya? El caso típico, es la farmacéutica, las químicas, ¿ya? Tú ahí tienes solamente un principio activo que tienes que patentar y el medicamento en realidad, en el fondo, es solamente una invención
principio activo, una patente que protege el principio activo, eso es todo lo que tú tienes, ¿ya? Independiente que los defensivos pueden ser más grandes, como para proteger ciertas variantes, en el fondo si tú proteges una invención, proteges el producto entero. En cambio, en, en gran parte ya del espectro tecnológico que yo quisiera decir que ya es la mayoritaria, estamos ante tecnologías de invenciones complejas, se componen de miles, cientos de partes, muchas partes. ¿Ya? Eh, no, no, no es como Pharma, como digo, es solamente una patente, un producto. Acá hay cientos y miles de partes. Por ejemplo, o sea, el típico caso de smartphone tiene cientos, o sea, más de 100.000 tecnologías patentadas. Hay informes que dicen 250.000 tecnologías patentadas. Ya, imagínate. Otros que los que dicen que tiene menos tecnologías patentadas dicen que tiene cerca de 70.000 tecnologías patentadas. Entonces, es gran parte, digamos, es gran parte de las tecnologías que actualmente se encuentran vigentes en los países. Ya, están incluidas dentro de un smartphone. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando tienes diversas partes, cientos de miles de partes, tú necesitas que esas partes puedan trabajar conjuntamente, que puedan intercambiar información. Entonces, tú, ¿qué es lo que necesitas ahí? Un estándar. Un estándar unifica, un estándar permite que las partes entre sí se comuniquen y que el smartphone se comunique con otro smartphone, ¿ya? Con otro teléfono. El caso más típico son no sé, por estándar 2, 3G, 4G, 5G, que permiten a dos aparatos intercambiar o comunicarse. Ya, si tú, por ejemplo, que si cada teléfono tuviese su propio estándar, no nos serviría de nada porque solamente te serviría para llamarte, ni siquiera para llamarte a ti mismo. Eso no te serviría de nada. Por eso es esencial tener un estándar. De pizza a papel se vivía. Efectivamente, te tiene que tener, el estándar es esencial como para que los aparatos se comunican y puedan integrar un producto complejo. En la actualidad, en la actualidad hay áreas completas que, que- que se basan en el estándar. También están, por ejemplo, estándares para médicos, coches. En todas las industrias existen estándar y es lo que hace que la industria funcione. Efectivamente, o sea, sin estándares no tendríamos tecnología. Así de simple. No habría forma de que las tecnologías intercambien la información. ¿Ya? Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Claro. Y entonces las patentes, ¿qué roles que juegan en este mundo de la estandarización y en la que se denominan las patentes esenciales? ¿Y cómo se hace la determinación de que una patente es esencial y otra es una patente normal, vamos a decir? Mira, en primer lugar, aquí está lo interesante, porque aquí confrontamos dos áreas que son totalmente diferentes. El área de los estándares con las patentes. ¿Ya? Por su naturaleza un estándar tiende a la difusión, ya, mientras más difundido esté el estándar, mejor. O sea, por ejemplo, si un estándar es utilizado por dos personas, eh, bueno, tiene un valor, pero si tú con ese mismo estándar puedes llamar a 1.000 personas, tiene un valor más grande, ¿ya? Que eso es lo que se llama el efecto red. ¿Ya? Mientras más personas utilicen el estándar se vuelve más valioso. Por el contrario, las patentes pueden restringir el flujo de información, ¿ya? Que son, son derechos excluyentes. ¿Ya? No te dan derecho, en principio no te dan derecho a utilizar la tecnología, a utilizar la tecnología, pero sí te dan derecho a excluir a otro. Entonces, nos enfrentamos por un lado a estándares que tienen una vocación universal, porque estándares claramente en este momento se han extendido a nivel mundial. Tú puedes llamar con el mismo teléfono a todo el mundo prácticamente, conforme al estándar 4G.
Eh, y el estándar, esta vocación por difundirse más. Por el otro lado, tú tienes a la patente que es territorial aún, o regional en algunos casos, es un derecho excluyente. Entonces, ¿qué es lo que se puede producir? Y lo que se está produciendo es que los estándares utilizan de forma regular en alguna área tecnología patentada. ¿Ya? Es obvio, o sea, los dos en el fondo utilizan información y esa información está patentada. Entonces, se puede producir que el titular de la patente pueda imponer ciertas condiciones a los usuarios del estándar, ¿ya? Que conforme a la teoría que tú tomes, puede ser constitutiva de uso o no, ¿ya? En otras palabras, si tú utilizas una tecnología patentada en un estándar, el titular de la patente podría efectivamente disponer o obligar al usuario del estándar a que tome una licencia por ciertas condiciones. ¿Ya? Eso es lo básico. Es importante destacar que las organizaciones eh, que crean estándares, pues, desarrollan estándares, las organizaciones que desarrollan estándares, establecen procedimientos propios al interior de estas organizaciones en las cuales los participantes están obligados a declarar sus patentes, ya, de sus patentes, si tienen patentes. También le hacen firmar una declaración general en algunos casos, donde los titulares de patentes se comprometen a licenciar en ciertos términos su patente, ya, independiente si las declaren o no. Entonces, resumiendo un poco, resumiendo un poco, el- las patentes, las patentes pueden en ciertos casos generar un conflicto con la naturaleza, en la implementación de los estándares. Sin embargo, las organizaciones de estandarización, que es donde se crean o generan los estándares, han establecido medidas para poder subsanar estos posibles conflictos. ¿Ya? ¿Sí? Ok, entonces ellos tienen como que sus propias reglas dentro de estas Claro, lo que pasa es organizaciones. que las organizaciones de estandarización, los estándares se crean, los estándares tecnológicos surgen en cualquier parte. Siempre que hay un acuerdo, hay una norma que se impone, puede surgir en estándar, pero generalmente se crean en el seno de organizaciones de estandarización. Y las organizaciones de estandarización son asociaciones muy grandes, ¿sabes? Que muy técnicas. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, cada uno de los países hay una organización nacional, a nivel internacional tenemos la Organización Internacional de Estandarización. A nivel europeo tenemos también organizaciones de estandarización electrotécnica. También entonces, hay, hay muchas organizaciones donde las cuales podría surgir un estándar, pero a la vez, en casi todos los foros están regladas la inclusión de patentes dentro del estándar. Casi todos los foros. Ok, entonces hay un aparato nacional, regional, internacional por industria también. Claro, Entonces, y dentro de ellas se van armonizando para que pueda existir todo lo que tenemos ahora. Un ejemplo, como nos contabas, el tema del 4G. claro. Es interesante ver, Leticia, que la regulación de la inclusión de patentes dentro de estándares ha avanzado mucho. De aquí a unos 10 años ha avanzado muchísimo. ¿Ya? También ha avanzado la jurisprudencia. La jurisprudencia ha sido súper importante para poder avanzar en este punto, porque eh, ya hace 10 años surgieron los primeros casos, bueno, hace un poco más de 10 años en realidad, pero ya hace 10 años la litigación ha sido intensa en esta área. Tenemos casos importantísimos, como ya mencioné, caso de Apple, Samsung, no que Apple,
Después tenemos, por ejemplo, aquí en Europa, litigaciones importantes en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos tenemos en el distrito este de Texas mucha litigación. Y es importante destacar que en todos esos casos los tribunales han sido capaces de resolver los problemas, ¿ah? Han sido capaces de resolver los problemas y de dar ciertas pautas para detectar cuando existe algún tipo de abuso del titular, imponiendo condiciones más gravosas, o también en algunos casos del implementador también, pues de la persona que esté usando el estándar. Porque en muchos casos, o sea, en bastantes casos, los implementadores del estándar no son pequeñas empresas, digamos, son grandes empresas que también quieren reducir costes. Claro. Entonces, ahí vamos a la pregunta clave. Hablas en tu libro de conductas oportunistas. ¿Cuáles son estas conductas oportunistas? Mira, Leticia, yo creo que la literatura y los tribunales generalmente hablan de dos conductas oportunistas. Una de parte del titular y otra parte del usuario implementador del estándar. La conducta oportunista del titular es la llamada oportunismo del titular, en inglés hold up, ya, patent hold up, ya, y consiste en la exigencia de una retribución más gravosa, o digamos una retribución mayor que la que, o abusiva de parte del titular a los implementadores. Ya hemos visto que el implementador o el usuario estándar no tiene otra que pagarle al titular, porque de alguna forma, si no le paga al titular, no puede implementar el estándar, ¿ya? Y en estos casos, es obvio, o sea, el estándar es algo básico, o sea, como antes mencioné, un aparato que no pueda comunicarse con otro, que no tenga 4G, que no tenga 3G, no sirve de nada. Entonces, digamos, hay una Claro. necesidad, digamos, el usuario tiene que pagar esa licencia, no puede no usar el estándar. Así de simple. Entonces, en esa oportunidad, la conducta oportunista sería abusando de su posición Claro, claro. como el Claro. proveedor de esta tecnología necesaria. Efectivamente, aquí, dependiendo del lugar donde tú litigues, tribunales califican esta figura, por ejemplo, en Europa, como uso de posición dominante. ¿Ya? Un, Ya, una, un titular que de alguna forma que dominante en el mercado de esta tecnología, de la patente, niega abusa de su posición y exige al, digamos, al implementar al usuario una retribución que abusiva, ¿ya? En otras partes, por ejemplo, en Estados Unidos, se sigue más que nada la corriente contractual, ¿ya? Como vamos a ver ahora, se entiende que el, el exigir una, una cantidad abusiva estaría, eh, estaría rompiendo el compromiso que adquieren los titulares de licenciar de una manera justa, razonable y no discriminatoria sus patentes. ¿Ya? y entonces ahí saltamos a lo que es el FRAN. Efectivamente. Entonces, cuéntanos qué es el FRAN, porque ya nos dijiste el título en sí, pero cuéntanos. Mira, el FRAN es un compromiso que está establecido prácticamente no, casi todas las políticas de patente o la regulación interna de las organizaciones, por la cual todo aquel que quiera ingresar una patente dentro de un estándar, o que digamos que quiera participar en el proceso de estandarización y quiera operar con su tecnología patentada, debe comprometerse a licenciar sus patentes en términos justos, razonable y no discriminatorio. Esto implica que digamos, esta cláusula o esta disposición ha sido interpretada en diferentes países de
de acuerdo a su propia, digamos, tradición jurídica. Ahora, actualmente, sí es verdad que existe una corriente que es la mayoritaria que consideran a este compromiso como un contrato, ¿ya? Un contrato por el cual el titular se compromete a licenciar en ciertas condiciones sus patentes a todo implementador, a todo que quiera usar el estándar. ¿Ya? Entonces, eh, ahora, por ejemplo, si el titular, como digo, quiere abusar y poner un precio que no es razonable o no es justo no o es discriminatorio, en Europa generalmente los implementadores acuden al derecho de la competencia, al ya mencionado artículo 102 del Tratado de Funcionamiento, ya, por abuso de posición dominante. Ya. En cambio, en el caso en el caso de que el conflicto se vea en Estados Unidos o en Reino Unido, también, parte, generalmente se va por la vertiente contractual, es decir, el titular si pone un precio abusivo, entiende que ha roto su contrato, su contrato FAN. ¿Ya? Y es bien interesante, al final, mira, independiente del camino que tú tomes, siempre se llega a una solución muy parecida. Entonces, en ambos escenarios se busca el balance Efectivamente. entre la persona que te provee la tecnología y la persona que la está adquiriendo o quien la quiera adquirir. Digamos, el usuario o el implementador puede ser, puede ser sujeto de una conducta oportunista. Puede ser provocar una conducta oportunista. Y ahora es muy curioso, pero ahora los últimos fallos, la última sentencia hay una sentencia que salió el año 2021, que es del Haya y del Tribunal Federal de Alemania, donde el, el tribunal define ciertas conductas por las cuales el implementador estaría configurando esta maniobra oportunista. Y lo básico para que el tribunal considera como evidencia de una conducta oportunista es la dilación o dilatación de la negociación. ¿Ya? Cuando hay rodeo, cuando no, no hay propuestas concretas, eh, en muchos casos esperan que la patente se venza, entonces ya, eh, cuando ya de repente hay 2 años, pasan 2 años negociando una licencia, el tribunal dice, mira, ya, aquí hay algo raro, ya, aquí hay algo raro. O sea, que es como se aprovechan del proceso en sí mismo para usar de él. O sea, que ellos esperan agotamiento o esperan a que de una manera haciéndolo esperar que a presionar a la persona que está proveyendo la tecnología para que accedan a ciertos términos que probablemente no lo hubiesen hecho de otra manera. Mira, yo creo que es súper importante lo que tú has dicho, anteriormente, que los tribunales buscan un balance, ya. Entonces ellos ven simplemente quién está dispuesto a licenciar o no. En el fondo ese, al fondo por el tiempo, de mucho tiempo he sacado la conclusión que al final todo se resume a quién está dispuesto a licenciar o no. Ya, en qué condiciones, pero en qué condiciones en ciertos casos, pero si hay una voluntad de licenciar a términos razonables y no discriminatorios, ya al curso de las negociaciones se ve claramente. Entonces, dilucidar quién está dispuesto o no es lo que determina que haya una conducta oportunista. O sea, se ve en las acciones en las que hablan. Sí, efectivamente. De hecho, el tribunal alemán decía, bueno, justo citándote a ti, decía casi, decía, bueno, eh, decía, mira, no hay que poner atención en lo que se escribe, sino en lo que se hace. Ya, cuando hay una negociación, hay que ver, o sea, si te has demorado un año en responder una propuesta, una oferta, es porque hay algo raro.
Así Claro, o que sea que no se puede, uno puede siempre argumentar un millón de cosas, pero las acciones son las que determinan. sí, fíjate que es importante ver esto porque ahora actualmente ya los problemas de patentes esenciales se están extendiendo a nivel mundial y ya no solamente son grandes casos, ¿ah? Son grandes casos como antes leíamos la noticia de Apple, Samsung, no sé qué, Lenovo. No, ahora por ejemplo, bueno, incluso en, en este momento hay campañas de litigación mundial basadas en patentes esenciales. Por ejemplo, el caso de Ericsson contra Apple, se presentó una demanda en Colombia, creo, y otra en Brasil. La presentó Ericsson, ya, pues, en base a unas patentes esenciales y más que nada porque eh, hace Ericsson y Apple tenían una licencia ya anteriormente que venció hace unos meses, y no llegaron nunca a acuerdo para el precio de la renovación de la licencia. Entonces se ha extendido una campaña de litigación que incluso ha tocado Latinoamérica. Y bueno, y probablemente esto sea un caso, pero en el futuro probablemente tengamos más casos porque esta tecnología patentada, digamos, inserta en los estándares, ya no solamente está en teléfonos, sino están todos los aparatos tecnológicos, digamos. Ahora cualquier, cualquier producto que tenga un sensor que se pueda comunicar por internet, use Wi-Fi, use 4G o no sé, use un formato de comunicación, de música, está utilizando patentes esenciales, ¿ya? Entonces, ya no es como hace 5 años, donde tú la litigación la tenías solamente con respecto a las grandes. Ahora, entre comillas, probables actores puede ser cualquier empresa que esté utilizando este tipo de estándares, que son muchos ya. Claro, ya no son los gigantes de la industria, sino es algo que va permeándose en cualquier actor, en cualquier empresa, mediana, pequeña, startup. Se puede ver este tipo tienen este tipo de participación con respecto a las patentes esenciales. Mira, Leticia, yo creo que es importante ver eso, porque ahora, por ejemplo, se habla del coche inteligente, la casa inteligente. Pero Sí. todo esto es basado en estándares. O sea, no hay la casa es muy tonta y el coche es muy tonto sin estándares, que si no puede comunicar información, intercambiar esa información, no es una casa normal. Ya, pero, Claro. o sea, de hecho, conversaba hace poco con un amigo, me comentaba, bueno, habían, estaba negociando licencias con respecto a una fabricante de aspiradores, imagínate. Pero, ¿por qué? Porque tienen tecnología de interconexión. Wow, súper bien. O sea, una aspiradora que en teoría es un aparato sencillo. Ahora, como tenemos a la mayoría de los electrodomésticos con aplicación que nos dice Sí, cuándo tienen que cambiarse el filtro o cuándo tiene que hacer cualquier tipo de cosa, o también que se manejan solo, porque están las aspiradoras que van sola programada y andan y aspiran la casa sin uno tener que ni siquiera recordarse que bueno, tiene que hacerlo. que todo eso todo incluyen patentes, incluyen estándares, y incluyen patentes esenciales, todos. Y de hecho, si tú vas, por ejemplo, a las organizaciones de estandarización y ves que, no sé, y consultas, por ejemplo, cuántos estándares puede tener, no sé, un aparato. No sé, porque hay extremos desde el smartphone que tendrá, no sé, bueno, cientos de estándares, cientos, si no miles. ¿Ya? Incluye al menos 100.000 patentes, no sé, 250.000 patentes, 100.000 patentes esenciales. Pero hay también aparatos menores que también, como digo, manejan tal vez menos cantidad de estándares, pero no dejan de incluir, no sé, 200, 300 patentes esenciales. Impresionante. Claro, porque la cantidad no, o sea, es relevante obviamente por el tema del grosor y el volumen del trabajo, pero en fin, aunque tenga una o miles, igual tiene que hacerse el proceso y debe hacerse un proceso balanceado y justo.
Mira, efectivamente, Leticia, bueno, eh, estás dirigiendo bien la conversación porque estás llegando a las conclusiones que estás llegando a las conclusiones que han llegado. Mira, los jueces han tardado un poco más que tú en llegar a esas mismas conclusiones. Y, y te digo, sí, es Siempre verdad. es más libre desde el punto de vista de una persona individual, pero Eh, estando en el banquillo del juez es diferente la visión. sí, pero efectivamente, o sea, bueno, ahora este último tiempo, como contando un poco lo que está pasando en el ámbito, hay una fuerte discusión, ¿ah? Porque me entenderán que detrás de las patentes esenciales hay un grande interés económico. O sea, eh, por ejemplo, implementando patentes esenciales o digamos que están comprando tecnología estandarizada que incluye patentes, están empresas tan grandes como Apple, como Amazon, Google. Ellos compran tecnología patentada. Y los productores, digamos, los que son dueños de muchas patentes, generalmente son empresas, entre comillas, más pequeñas, como Ericsson, Nokia, ahora también tiene un grande portafolio LG, también eh, las empresas chinas que tienen grandes portafolios. Entonces, hay mucha presión política en todo el mundo digamos, por establecer un marco balanceado para la negociación de licencias, ¿ya? Impresionante. En Estados Unidos hay un proceso de modificación de, de la declaración sobre licenciamiento de patentes esenciales que hace cada cierto tiempo, cuando cambia el gobierno, el Departamento de Justicia con la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Y por otro lado, en Europa también hay un proceso paralelo muy parecido, ¿ah? Que la Comisión Europea va llevando a la Comisión Europea también desde hace mucho tiempo de poder establecer un marco de negociación, ¿ya? Más controlado desde el punto de vista estatal. Es impresionante. Sí, y ya para cerrar, ¿hacia dónde tú ves que se dirige esta regulación? O sea, ¿tú entiendes que debe tenerse un objetivo específico en común o debe de tener un camino específico en común para lograr un mejor manejo de este tipo de patentes? Mira, es difícil saberlo, ¿ah? Porque los estándares, las patentes esenciales, se han convertido en, en muchos casos en algo en infraestructura, ¿ya? Es base de otra innovación. Entonces, de alguna forma es mucho más importante que una patente normal, ¿ya? Mucho más importante, porque tú con una patente normal, si no te gusta, bueno, te vas por, no la implementas o usas otra cosa, inventas otra cosa. Pero esto aquí no puedes inventar, tienes que usar la patente. Entonces, teniendo en cuenta esa realidad, teniendo en cuenta también lo grande de los actores, porque son las empresas digamos, son las empresas efectivamente más grandes del mundo, están luchando contra otras empresas que no son tan grandes, pero bueno, también son grandes, que tienen un bastante poder de influir o digamos, de poder informar a la comunidad y también a los gobiernos. Entonces, yo creo que lo que se nos viene adelante no se sabe, o sea, no, es difícil saberlo, pero sí, lo único que te puedo asegurar es que cualquiera sea la decisión que se tome o cualquiera sea la, la opinión de carácter regulatorio que tomen los gobiernos, es importante que sea una que introduzca una decisión balanceada, es decir, que sea algo balanceado que beneficie tanto al titular que pueda recuperarle la inversión en investigación y por otro lado que también dé acceso a los implementadores para poder efectivamente poder desarrollar sus actividades dentro de esta infraestructura, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias, Adam, por tu tiempo. Gracias por compartir este episodio con nosotros. Y otra vez, tu libro, Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos.
Prevención y reacción frente a las conductas oportunistas. Yo lo encontré en Amazon, pero usted lo puede encontrar en otras partes. Está muy interesante y nada, quedamos aquí a tu orden en el caso de que vayas a escribir otro libro para preguntarte sobre ese también. Muchísimas gracias, Leticia. Ha sido un honor conversar contigo. Y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tema de propiedad intelectual y un nuevo invitado o invitada. Saludos desde Suiza. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.